La Junta de Castilla y León ha incoado el procedimiento de declaración como bien de interés cultural con categoría de monumento a la Basílica de la Virgen del Camino, una declaración BIC para una obra del arquitecto dominico Fray Francisco Coello de Portugal, que se enmarca en las actuaciones puestas en marcha por la Consejería de Cultura y Turismo con motivo de la conmemoración del 8º centenario de la Orden Dominica. Nos alegra mucho esta implicación de la Junta de Castilla y León en la celebración de los 800 años de la fundación de la Orden de los Dominicos. Tiene previsto varias actuaciones en distintas ciudades de la comunidad autónoma y a nosotros la implicación directa es el reconocimiento de nuestra Basílica de la Virgen del Camino como bien de interés cultural. La obra es considerada pionera del arte contemporáneo en España y lugar de obligada visita en el Camino de Santiago. La declaración de bien de interés cultural ayudará a conocer mejor este templo, símbolo de la cultura leonesa, dominica y peregrina. Se sumará a los 232 bienes protegidos que hay en la provincia: murallas, castillos, castros, pinturas, monasterios o puentes. Cada vez que pensamos en una basílica, una catedral, una iglesia, pensamos en el gótico, en el románico, en el neoclásico. Aquí estamos en 1961, una obra muy moderna, muy emblemática y con una repercusión muy importante. Y ya repito, no solo desde el punto de vista espiritual que lo es, sino también arquitectónico. Es arquitectura moderna y yo creo que es bueno que la gente lo pueda contemplar y disfrutar. Un edificio moderno, pero con mucha historia detrás. Al llegar septiembre, se publicaba en el periódico el anuncio de las anovenas, costumbre de piedad que se practicaba en el santuario de la Virgen del Camino. Mediados del siglo pasado, la sociedad leonesa cumple con el rito del Vía Crucis en la Virgen del Camino, un lugar por aquel entonces casi despoblado, donde apenas cruzaban algunos pastores con sus rebaños. En 1928, el Diario de León, que hacía 2 ediciones, publicaba un artículo del Padre Blanco en el que se inquiría sobre las famosísimas anovenas. Son las mujeres anovenarias que entre el 19 y el 27 de septiembre de cada año celebraban el rezo del Rosario de la Aurora por las calles del pueblo. Se iniciaba aquí, en el Humilladero, donde la historia dice que se apareció la Virgen en 1505 a un humilde pastor de ovejas. Aquí realmente se lanzó la piedra y cayó en este lugar, y aquí cuenta la tradición que fue donde comenzó. Desde aquí la tradición dice que la piedra lanzada por Nuestra Señora con la onda del pastor cayó en el lugar donde se levantaría el santuario. Que sea conocido no solo por los castellano-leoneses, sino también por toda la gente y peregrinos que pasan por aquí, por el Camino de Santiago. Este es el último, el actual, que financió el empresario leonés Pablo Díez, que hizo fortuna en México. Fue obra del arquitecto dominico Coelho de Portugal, siendo las esculturas de la fachada y las puertas del santuario obra del arquitecto catalán Subirats, el arquitecto de la Catedral de Barcelona y la Sagrada Familia. Es tan sencillo, un poquito de hormigón, un poquito de madera y vidrieras, cristal, pero con el barroco como telón de fondo, que es todo el presbiterio, todo el retablo. La fachada es moderna. Es obra del escultor Subirats, representa a los 12 apóstoles con la Virgen. La Virgen está un poquito más elevada porque es la ascensión de la Virgen a los cielos y está coronada, el misterio de la coronación de la Virgen, y los 12 apóstoles. Es una representación de Pentecostés, que la fuerza del Espíritu desciende sobre ellos. Está elaborada en bronce y es una obra magnífica, preciosa. Pero antes, en los siglos pasados, se levantaron hasta 4 templos. El primero se abrió al culto en 1514, el segundo en 1652, poco antes de acabarse, se derrumbaría. Ahí llegamos al tercer santuario que muchos guardan en sus retinas. Así era. Así lo vemos en estas fotografías antiguas que se guardan con esmero en la Casa de la Espiritualidad de los Dominicos de la Virgen del Camino, ligados estrechamente al santuario. En los años 50 la patrona de León se cobijaba aquí, un santuario de gran similitud con la iglesia de San Marcelo de León, de 26 metros de largo por 14 metros y medio de ancho. La antigua basílica se quedaba un poquito pequeña ya, había un interés por parte de muchas instituciones y de personas privadas, entre ellas don Pablo, que fue el gran creador y fundador de la obra,
en que no hubiera una ruptura, sino una pequeña continuidad. Lo nuevo, por supuesto, porque es muy nuevo, pero conservando algo del anterior. Estaba dividido en 3 naves, formadas por grandes pilastras que impedían ver el altar mayor con el retablo cubierto por el ábside. Es la única parte que se conserva en el actual santuario. El retablo es una catequesis. Tiene la dormición de San José arriba, la anunciación del ángel a María, un poquito separados por los paneles, en el centro la imagen de la Virgen del Camino, la paloma del Espíritu Santo y unos santos que son San Froilán y San Pablo. Abajo relieves también preciosos sobre el cautivo en Argel que la Virgen del Camino liberó, sí, y el sagrario. La imagen de la Virgen del Camino no se movió ni un centímetro durante aquellas obras. Es un edificio que no solo la fachada preciosa que tiene, sino en el interior también hay un contraste muy bonito entre el retablo del antiguo santuario y la construcción actual, y es una dimensión universal, que se reconozca que los edificios actuales también tienen un valor muy importante y muy interesante. Un imponente edificio que acogía también la tradicional romería de San Froilán. En la feria había de todo para el repuesto necesario, y todos o casi todos con el repuesto a casa, como quien cambia la rueda del coche, del carro. Claro, es la patrona del Reino de León y ha venido mucha gente, siempre viene mucha gente el día de San Froilán a visitar no solo el día de la fiesta de San Froilán, realmente vienen a la Basílica de la Virgen del Camino. Vienen muchos zamoranos, muchos salmantinos, de Burgos, muchos asturianos también, gente de Lugo, es decir, viene mucha gente, convoca a mucha gente el día de San Froilán. Pablo X actuó de mecenas dispuesto a levantar un gran santuario. Don Pablo y doña Rosario exigieron que el espacio de la cabecera donde se ubicaba la Virgen debía conservarse en el lugar exacto. El proyecto era una iglesia para un retablo barroco. La basílica integra el arte religioso moderno actual con el retablo barroco. Desde el principio se quiso mantener este retablo para que destacara mucho más en este otro ambiente arquitectónico supermoderno. Fue el 5 de septiembre de 1961 cuando se inauguraba un nuevo santuario con el dinero indiano de don Pablo y doña Rosario, el empresario del gran imperio mexicano que seguiría más tarde su sobrino Antonino Fernández. Al marcha, echaba la bendición sobre el nuevo templo. Más de 50.000 personas se dieron cita en los actos de inauguración del nuevo santuario de la Virgen del Camino. Los bienes de interés cultural a veces suena que son edificios del siglo XV, XVI. Este edificio terminó de construirse en 1961 y es una noticia bastante buena. La arquitectura actual como reconocimiento de bien interés y por otra parte la dimensión que el edificio tiene para la orden, un lugar, un santuario, una basílica, no solo de interés arquitectónico sino también de espiritual y en un lugar emblemático que es en el Camino de Santiago. Durante la misa, don Pablo X y su mujer, doña Rosario Guerra, ilustres benefactores de este templo, realizaron la ofrenda de la construcción, que fue recibida por el obispo señor Almarcha, quien anunció el comienzo del año mariano. Claro, la declaración de bien de interés cultural, pues supone eso, una difusión enorme del edificio, para nosotros los dominicos una mayor difusión aún del dominico Coello de Portugal, arquitecto, que trabajó extraordinariamente bien, como se ve aquí, con el escultor Subirach y con el vidrierista Rafols Casamada. La Virgen del Camino anteriormente había sido objeto de muchos honores. Uno de los más significativos fue este,
que corresponde a la imposición de la primera medalla de la provincia. A lo mejor pudo haberse hecho. Yo conozco esta basílica más de cerca porque vivo aquí desde hace 5 años y no he sabido de los tiempos en los que ha habido preocupación de las instituciones por esta basílica que antes fue santuario. Sí. Sin derribar la cabecera del viejo santuario, se fue construyendo el nuevo alrededor de ella. Así lo vemos ahora, desde el Camarín de la Virgen, donde también se celebran liturgias. En 2005 se celebró el 500 aniversario de la aparición de la Virgen del Camino y hace apenas unos años el Papa le otorgaba a este templo el título de basílica, que ahora se convertirá en un bien protegido. También nos permite, efectivamente, en un momento dado, y si solos no podemos abordar entre nosotros y el Obispado de León algún tipo de obra mayúscula que tengamos que llevar a cabo, pues a lo mejor solicitar ayudas también a la Junta de Castilla y León. Un paso más para valorar nuestro pasado y nuestro futuro.